Le vamos a dar la bienvenida entonces al doctor Mario Campero. Eh, Tenemos acá su biografía, Neurología en la Universidad de Chile en 1990. Tiene una beca en trastornos y dolor neuromuscular de la Unidad Neuromuscular de Oregon, profesor asociado del Departamento de Neurología de la Universidad de Chile, Neurología Clínica y Neurofisiología del Departamento de Neurología de la Universidad de Chile, Neurología Clínica y Neurofisiología del Departamento de Neurología de la Clínica Las Condes de Santiago, miembro de la Federación Internacional de Neurofisiología Clínica, miembro de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Muy bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Me veo y me escucho, supongo. Sí. Gracias por la invitación. En realidad fue esa introducción biográfica es por la vejez nomás, porque uno, en la medida que va pasando los años, adquiere algunos compromisos. Muchas gracias por la invitación y siempre es tan riesgoso participar después de un grupo de eminentes doctoras que saben muchísimo más que uno. Yo voy a compartir mi pantalla y aquí, ¿no es cierto? Y me pidieron que hablara de esta condición de Charcot-Marie-Tooth con la cual nos ha acompañado por muchos años nosotros como estudiantes de medicina, después como becados de neurología y finalmente como neurólogos clínicos que nos dedicamos a esto. Pero esto es una condición que la deberían saber todos los médicos en general. No puedo pasar la foto. El origen del nombre, ¿me escuchan, sí? Sí, lo escuchamos. Mario. Perfecto. La enfermedad fue brillantemente descrita por el profesor Juan-Martin Charcot en la Salpêtrière, en Francia, en los 1880 y fracción, y por su discípulo, que fue el profesor Pierre Marie, de la misma unidad docente, que el año 1886 describieron este cuadro de atrofia de los músculos en las piernas que ocurría en distintas familias, y al mismo tiempo el profesor Howard Henry Tooth en Londres describió y hizo su tesis respecto de la medicina en este tipo de pacientes en donde había una atrofia de los músculos peroneos que ocurría en un grupo de familia. Y años después, en los años 40 y 50, se le dio el nombre de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, de la cual tuvimos conocimiento nosotros como que fuera una sola entidad. Yo la conocí cuando me la pasaron en la escuela de medicina como una forma de neuropatía hereditaria que era uniforme. Y la verdad es que no son uniformes. Y yo voy a tratar de explicar la visión de las polineuropatías hereditarias desde el punto de vista de un neurólogo de adulto, y todos saben, los que están acá presentes, que la transición entre niños y adultos es un continuo, y uno le toca ver de repente chicos de 9, 10 años, y por otro lado pacientes de 70 años que están empezando con las enfermedades. Las polineuropatías hereditarias, que es el tema que nos convoca, y particularmente el Charcot-Marie-Tooth, a mí me gustaría tratar de primero definirla. Primero, definir qué es lo que es una polineuropatía, que a veces uno lo da de hecho de que todos entendemos lo mismo. Y es una afección generalizada de las fibras nerviosas. La doctora Klein Stoiber lo mostraba muy bien en su presentación. Estas fibras nerviosas corresponden al cable y al
a la envoltura del cable, que van agrupados. Esto es como un cable multihebra. Y las polineuropatías corresponden a esta afección generalizada de las fibras y que tienen una distribución que depende de la longitud. Las fibras más largas son las más vulnerables y por eso que tienen esta distribución, los síntomas, que nosotros en la medicina los denominamos una distribución en calcetín y en guante. Primero los pies y en la medida que va pasando el tiempo, las manos. Para poner un ejemplo que no tiene nada que ver con las enfermedades hereditarias, ustedes saben que la diabetes mal cuidada es capaz de producir un daño de los nervios en forma generalizada con esta forma de polineuropatía y con esta misma distribución dependiente de la longitud. Y los pacientes tienen adormecimiento de los pies, dolor de los pies y eventualmente asciende para comprometer las manos. Y por otro lado, está el aspecto de lo hereditario, que son aquellas condiciones que por supuesto se adquieren por una transmisión genética. Y como bien mencionaban, hay distintas formas de transmisión genética. Una forma autosómica recesiva, es decir, requiere de los genes de ambos progenitores alterados para que se manifiesta, o mutaciones espontáneas, como ocurre en algunos casos sin antecedentes familiares, y de modo que no siempre uno tiene el antecedente familiar en este tipo de pacientes. Las neuropatías, las polineuropatías hereditarias se pueden desde varias perspectivas, y estas son las que hemos ido mencionando. Se pueden clasificar de acuerdo a sus características clínicas, es decir, al fenotipo, para diferenciarlo del genotipo, que es el contenido de la información genética. Se pueden clasificar de acuerdo al patrón de herencia en autosómico recesivo, dominante o ligado al sexo. Hay otras formas también. Se pueden clasificar de acuerdo a los aspectos eléctricos. Si es que los nervios pierden cables, como es la forma axonal, o se enlentece la transmisión, como es el caso de la pérdida de mielina, o, para complicar un poco las cosas, en estas formas mixtas. O se pueden describir, como bien lo mencionaba la doctora Vargas, de acuerdo a la mutación subyacente, si es que uno logra identificarla. Quizás lo más fácil, desde el punto de vista de la forma de neuropatías hereditarias en el adulto, es la clasificación fenotípica. Y tenemos 4 grupos, que es la primera forma, que es el Charcot-Marie-Tooth, o también denominadas neuropatías sensitivo-motoras, con la sigla HMSN, que ustedes ven, tiene compromiso tanto motor como sensitivo. Luego un segundo grupo, que son las neuropatías sensitivas y con compromiso del sistema nervioso autónomo. Para los que no estén familiarizados con qué es lo que es el sistema nervioso autónomo, es aquel que tiene que ver con el control de las funciones automáticas, ritmo cardíaco, sudoración, vasoconstricción, etc. Entonces, estas neuropatías sensitivas, que son mucho más infrecuentes, y había una pregunta en la audiencia, y la doctora Vargas me parece que mostró un caso de un paciente con una neuropatía sensitiva autonómica. Luego las neuropatías hereditarias motoras distales, con una complejidad para el diagnóstico, porque se parecen mucho a afecciones que tienen que ver con otra parte del sistema neuromuscular, ya sea la transmisión neuromuscular, la unión neuromuscular, o el músculo, como muchas veces lo hemos conversado con el doctor Bevilacqua, que hacía los comentarios previamente. Y finalmente están las neuropatías hereditarias asociadas con otras enfermedades, como alguien mencionó la amiloidosis, etc. Yo quiero que nos concentremos solamente en el primer grupo, que es el Charcot-Marie-Tooth, o estas neuropatías sensitivo-motoras hereditarias. Y miren ustedes este gráfico que está tomado, es una modificación de la publicación
de una publicación de un grupo en Australia, que está en este caso liderada, o la primera autora es la doctora Antonia Carroll, en donde tienen el eje central las formas motora, sensitivo-motora, sensitivas autonómicas, y por otro lado lo más sensitivo. Y hacia arriba lo desmielinizante, y hacia abajo lo axonal. Y ahí tienen el Charcot-Marie-Tooth con todas sus formas de presentación, como vamos a ver a continuación. El Charcot-Marie-Tooth es una enfermedad hereditaria que es lejos la más frecuente. O sea, los neurólogos generales, los neuropediatras, tienen que estar familiarizados con esta condición para sospecharla. 1 de cada 1200, o una variabilidad entre 1 en 2200 y 1 en 2500, 1200 y 2500 individuos están afectados por esta condición. Y se distribuye más o menos igual de acuerdo al género y de acuerdo a la etnia. ¿Cuál es el fenotipo? ¿Cuál es la presentación clínica de este grupo de pacientes que forman parte de este universo? Tienen debilidad distal y atrofia muscular. Los reflejos, con el martillo de reflejos, están disminuidos a ausentes. Hay ocasionalmente deformaciones de los pies, ya sea un pie cabo, un pie plano, dedos en martillo. Hay una pérdida o una disminución de la sensibilidad en guante y en calcetín para prácticamente todas las modalidades sensitivas. Es decir, para el tacto, para la presión, para la sensación de frío y de calor y de dolor. Y rara vez los pacientes con Charcot-Marie-Tooth, como consecuencia del daño de los nervios, tienen estos síntomas sensitivos que son espontáneos. Los pacientes se quejan poco de hipoestesia, de pérdida de sensibilidad. Y rara vez hay dolor de origen neuropático. Rara vez el dolor se origina por un daño de los nervios. Es muy frecuente el dolor en los pacientes con Charcot-Marie-Tooth, pero está asociado más bien a las deformaciones de los pies. Es como el dolor que tiene un paciente con artritis reumatoide, por ejemplo. El dolor se origina porque hay deformación, hay alteraciones estructurales. Y otro rasgo bastante característico de los pacientes con Charcot-Marie-Tooth es que tienen un temblor de acción, un temblor de postura, en donde la mano tiende a temblar cuando hay una cierta posición en el espacio, a diferencia del temblor de los pacientes con Parkinson, que tiemblan en reposo, que es una condición completamente distinta. Cuando uno tiene un paciente con dolor neuropático, con dolor en calcetín y en guante, típicamente de carácter quemante, uno tiende a pensar en algún tipo de alteración genética, particularmente en aquellas condiciones en donde hay mutaciones de la proteína de mielina 0, o en el caso de las neuropatías relacionadas con la conexina, como las vamos a ver un poco más adelante. Miren ustedes la edad de comienzo. Uno tiende a pensar de que por ser una enfermedad genética se tiene que manifestar en los niños. La edad de comienzo va desde la primera década hasta la sexta o séptima década de la vida. En general, el Charcot-Marie-Tooth no altera la expectativa de vida. Sin embargo, todos saben que el uso de órtesis, el uso de algún tipo de terapia traumatológica o reumatológica son necesarias. Y desde el punto de vista del fenotipo, esto no lo vemos nosotros, no es una característica clínica, pero si tuviésemos ojos que midieran la velocidad de conducción, y tenemos para eso estos estudios eléctricos, las velocidades de conducción, de transmisión de los impulsos, para que tengan una idea, los nervios con mielina, los nervios gruesos, transmiten un impulso nervioso entre un punto y otro a razón más o menos de 50 metros por segundo, que es la velocidad
promedio de crucero de un Boeing 737-200. Y esta velocidad de conducción tan alta puede estar disminuida, en cuyo caso hablamos de una enfermedad desmielinizante, y para eso hay un montón de normas. La velocidad de conducción puede estar normal, y solo la amplitud de la respuesta ser pequeñita, en cuyo caso llamamos una forma axonal, o para también enredar un poco las cosas, una forma intermedia, que uno no sabe si es axonal o desmielinizante, porque está justo en la mitad. Y por supuesto muchas formas desmielinizantes pueden tener un daño axonal secundario, y caen en esta categoría de Charcot Marie-Tooth intermedio, para diferenciarlo del axonal y del desmielinizante. Y finalmente, en el fenotipo tenemos estas formas de herencia que pueden ser autosómicas dominantes, en donde basta con que un gen esté mutado de alguno de los progenitores para que siempre se exprese en la descendencia. Esa es la forma dominante, diferenciándolo de la forma recesiva, en donde requiere de los dos genes de padre y madre mutados para que se exprese. De otra forma no se expresa, es solo un portador, y por supuesto ustedes se pueden imaginar que es mucho más improbable que esto ocurra, y por lo tanto son enfermedades mucho más raras aún, las formas recesivas. Y existen además una serie de condiciones en donde la mutación ocurre por primera vez en ese niño, en ese feto, en ese embrión realmente que se está formando, y son conocidas como mutaciones de novo. Y las mutaciones de novo no son infrecuentes, ¿eh? En algunos casos llegan hasta un 10%. Como mencionaba la doctora Klein-Steuber, las secuenciaciones de Sanger y las secuenciaciones de nueva generación, que es una modificación del método descrito por Sanger, permite estudiar un montón de genes que se han identificado como patogénicos. Es decir, que se sabe que cuando están presentes en una persona va a haber una enfermedad. Pero también han permitido describir un sinnúmero de mutaciones que son consideradas como variantes de significado incierto, VUS en la sigla en inglés, Variants of Unsignificant, no me acuerdo la traducción exacta, de significado incierto, Uncertain Significance. Sí. Y estas mutaciones de variado de significado incierto, como describía el doctor Bevilacqua, son de significado incierto hasta que uno las puede pasar a la categoría de normales o de significado patológico. Así que es siempre importante considerar estas variantes. Aproximadamente, para que tengamos una idea, aproximadamente el 90% de los pacientes con Charcot Marie-Tooth, es decir, esta neuropatía sensitivo-motora, tiene una de 4 mutaciones que están descritas más abajo, algunas de las cuales las describieron súper bien en algunos pacientes. O sea, la gran mayoría, si uno tiene que apostar a alguna mutación patológica, alguna mutación que dé cuenta del cuadro clínico, si es que pedimos estas 4, le vamos a apuntar en el 90% de los casos, que es la PMP22, el gen que codifica para la proteína de mielina periférica 22, con el caso del Charcot Marie-Tooth tipo 1A, y la neuropatía con tendencia a las parálisis por presión, que es el mismo gen. En un caso el gen está duplicado, en el otro caso el gen está dañado, delesionado. Está luego la mutación puntual de la conexina, que da cuenta del CMT1X, ambas neuropatías que son desmielinizantes. Y luego está la mutación de la mitofusina 2, que es la causa más frecuente
de las neuropatías de tipo Charcot-Marie-Tooth axonal. Así que tenemos que los pacientes con Charcot-Marie, la mayoría de ellos caen dentro de estas 4 categorías, y aproximadamente un 2%, depende de la serie, pero entre un 2 y un 5% de los pacientes con Charcot-Marie-Tooth tipo 1, es decir, aquellas con un patrón desmielinizante, queda sin un diagnóstico genético. Si uno tiene un paciente que tiene una neuropatía hereditaria y con una velocidad de conducción baja, es sensitivo motora, la mayoría va a tener un diagnóstico genético. Mientras que los pacientes que tienen Charcot-Marie-Tooth tipo 2, en donde el defecto es del axón, la velocidad de conducción es normal, más o menos en la mitad de los casos uno no logra al día de hoy ser capaz de reconocer el defecto genético porque no se han descrito simplemente o porque no tienen una causa necesariamente, primariamente determinada en lo genético. Esta es una tabla que no hay para qué mirarla así, solamente porque hay varias tablas así, es solamente para demostrarles lo complejo que puede ser tratar de clasificar y agrupar a los pacientes. El desorden es el Charcot-Marie-Tooth tipo 1, la forma desmielinizante. La forma de herencia es autosómica dominante. Y aquí están la descripción de todos los subtipos de acuerdo a las clasificaciones y de acuerdo al gen. Yo puse destacado en amarillo solamente aquellas condiciones que parecieran ser las más frecuentes, en donde está el Charcot-Marie-Tooth tipo 1A, en donde hay una duplicación del gen de la proteína PMP22 en el cromosoma 17, y da la forma más clásica de Charcot-Marie-Tooth, de neuropatía sensitivo-motora desmielinizante. Está la forma del Charcot-Marie-Tooth tipo 1D, asociado al gen de la respuesta temprana de crecimiento, que está relacionada en el cromosoma 10 y que da un patrón sumamente parecido al del Charcot-Marie-Tooth tipo 1A. Y por último, abajo, está la forma de HNPP o neuropatía hereditaria con tendencia a las parálisis por presión, que parece trabalengua, es como para jugar al ahorcado, con el nombre extraño, que ocurre también en el cromosoma 17, y en vez de ser una duplicación, hay una delesión del gen, o sea, un gen que está doble, da un fenotipo, da una expresión clínica, el gen que falta el gen, da una condición distinta. Y vean ustedes acá cómo está dibujado un axón, donde este es el cable en amarillo, y en la periferia esta otra célula que se envuelve sobre sí misma y le da un aislante, se pega una capa con otra gracias a esta molécula, esta proteína, que es una proteína de mielina periférica, 22, que es la que compacta al aislante. Cuando la PMP22 está duplicada, se produce un daño bien relevante del nervio, y el nervio se va dañando y se va reparando, dañando y reparando a lo largo del tiempo, y da cuenta de esta neuropatía desmielinizante. Mientras que cuando la proteína está delesionada, es decir, no hay el gen de la proteína de mielina periférica, lo que ocurre es que el nervio, al apoyarse sobre él, como nos pasa a todos, cuando nos pegamos en el codo, cuando se nos duerme una pierna porque estamos con las rodillas cruzadas, en el sitio de compresión la mielina se despega y se puede reparar. Entonces lo que ocurre es que uno tiene una sensación de adormecimiento o debilidad de un brazo y va mucho más allá de lo que ocurre normalmente cuando uno está con un brazo apretado.
puede durar 2 semanas, 3 semanas, un mes, que es la neuropatía con tendencia a la parálisis por presión, que es probablemente una de las neuropatías más frecuentes que nos toca ver en el adulto. Es raro que ocurra en niños. Esta neuropatía, que también se llama neuropatía tomacular, la describió el año 1975 el profesor Ricardo Madrid, que es un chileno que se fue a hacer una especialidad con el profesor Bradley en el Reino Unido y después en Estados Unidos, en donde vive, y la describió como esta neuropatía tomacular por el origen del latín de la palabra tomácula, es salchicha, porque en el microscopio se ven como un arrosareamiento de los nervios con la mielina. El Charcot-Marie-Tooth tipo 4 es una forma, vean ustedes, es el mismo gen, pero que se hereda en forma autosómica recesiva. El mismo gen del Charcot-Marie-Tooth tipo 1D, es exactamente el mismo gen, pero aquí es autosómico dominante. El mismo gen expresado en los dos progenitores mucho más severo de una polineuropatía que sigue siendo una polineuropatía desmielinizante. Para complicar las cosas, miren ustedes, esta es la misma condición, pero este es el Charcot-Marie-Tooth tipo 2. Hay un sinnúmero de genes que se han relacionado con el Charcot-Marie-Tooth tipo 2, es decir, con su forma axonal, y es probablemente la forma más frecuente que se ha encontrado, la relación con la mitofusina 2 y con esta forma del TRPV4, que es una molécula que tiene que ver con los canales iónicos que mantienen el equilibrio eléctrico de los nervios. Y finalmente, la forma asociada al sexo, que tienen una transmisión asociada al sexo, está la neuropatía relacionada con el gen, esto va por gap junction, de las uniones que hay entre las células y que dan un cuadro clínico típicamente desmielinizante. Y las formas intermedias, que son estas formas en donde uno no sabe si es que el defecto es de la mielina o del NEFL, descrito en el cromosoma 8 como autosómica dominante, que se presentan, vean ustedes, se presenta entre la primera y la quinta década con pie cabo, con este síndrome en donde se afecta no solamente la neurona periférica, sino que también neuronas del sistema nervioso central. Esta es una mirada personal, absolutamente personal, de lo que uno ha tratado de tabular en los pacientes que nos ha tocado ver, algunos de ellos en la unidad neuromuscular del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, otros en las consultas privadas, y vean ustedes cómo hay lo que uno pensaba que era una sola enfermedad, que era un Charcot-Marie-Tooth, y luego Charcot-Marie-Tooth tipo 1 y tipo 2, se ha transformado en una condición genética que ojalá uno pudiera tener un cierto orden, pero ya sabemos que hay formas desmielinizantes, formas axonales y estas formas intermedias. La forma desmielinizante es lejos la más frecuente y afortunadamente es una condición que nos permite o nos va a permitir en algún momento poder entender el mecanismo a través del cual se produce el daño de los nervios y por lo tanto poder encontrar alguna solución para ello. Pacientes con respuesta temprana de crecimiento, con el gen de la respuesta temprana de crecimiento tipo 2. Yo tengo 3 pacientes que, fíjense,
de las 3 pacientes que se presentaron en la segunda década de la vida, 2 de ellas estaban siendo tratadas por una forma de neuropatía inflamatoria, por años, por años, una de ellas por años, con un gasto enorme, gasto para los pacientes, gasto para el sistema de salud, cuando tienen una patología que uno sabe que no se va a mejorar desde esta perspectiva. Y acuérdense, como mencionaba la doctora Cortés, que uno de los principios que uno debería acordarse siempre es que de los principios de la medicina, que es el primum non nocere, primero no hacer daño, y a pesar de la buena intención, a veces los tratamientos son más malos que la enfermedad. En este caso hay 2 hermanas gemelas, univitelina, bien divertido, una tratada por 6-DP, la otra por una neuropatía hereditaria, una vive en Santiago, la otra vive en Punta Arenas, por poner un ejemplo. Luego están los pacientes con TRPV4, con la mutación, que es súper interesante desde el punto de vista, creo yo, del paciente, no desde el punto de vista también de los doctores, pero del paciente, porque uno cuando se enfrenta a una persona cuarentona o cincuentona, que empieza con síntomas de los pies, uno dice, bueno, hay un montón de enfermedades, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Para dónde voy? Y tener un diagnóstico es súper tranquilizador. Y en estos pacientes, uno le puede decir, mire, usted no tiene X, Y o Z, y lo más probable es que tenga una neuropatía hereditaria cuya evolución va a ser una evolución razonable. No va a necesitar esto, no va a necesitar esto otro, va a poder conocer a toda su gente. Luego está el grupo más grande, que es también reflejo de la estadística en el mundo, que es la delesión o la duplicación de la PMP22, esto es en los últimos 2 años, y que da cuenta de esta forma de charcomanitud desmielinizante versus la HNPP. A veces uno no logra diferenciar exactamente una de la otra, y la presentación de estas condiciones va desde la niñez hasta presentarse en la segunda a séptima década. 2 pacientes con la mutación del ITAF. Estos 2 pacientes son madre e hijo. La mamá con el diagnóstico de una HNPP, es decir, con una neuropatía con tendencia a las parálisis por presión, y el hijo con un 6-DP. En ambos se presentaron en la tercera década de la vida, y así uno sigue hacia abajo. Yo incluí dentro de los estudios este gen, el SPG7, que da cuenta de un cuadro que afecta al sistema nervioso central, se presenta en la cuarta, quinta década, no es un Charcot-Marie-Tooth, pero se parece en algunos aspectos. Por eso que lo incluí como un hallazgo bien interesante. Y están una serie de otras mutaciones en donde uno logra conocer en el adulto una causa para explicar la neuropatía en estos pacientes. Esta es una foto del Hospital San Juan de Dios, donde yo estudié. El hospital es más viejo que yo. Y cuando estudiábamos en la escuela, teníamos Charcot-Marie-Tooth solo. Ya en la beca de neurología teníamos y esto no hace mucho tiempo, no se crean ustedes, ya teníamos Charcot-Marie-Tooth tipo 1 y 2, y en este momento la clasificación es enorme gracias a la profesora Anita Harding, que la mencionaban por ahí, y a P.K. Thomas, que contribuyeron tantísimo a poder entender este tipo de patología. El futuro es ser capaces de reconocer el producto anormal del gen mutado. En el caso de del Charcot-Marie-Tooth tipo 1A, sabemos que la proteína es la proteína PMP22 y sabemos cuál es su rol cuando está anormal, es que es pegar la mielina, pegar las capas de mielina. Pero entendiendo eso, vamos a ser capaces de desarrollar terapia génica, de desarrollar terapia epigenética,
es decir, de modificar genes adyacentes para que estos puedan mejorar la función de los genes mutados. Por supuesto que tiene que ver con el control de síntomas y nunca olvidarse, como lo mencionaban las doctoras en la presentación previa, que estos pacientes, todos los pacientes con neuropatía hereditaria, ojalá uno pudiera llegar a tener un diagnóstico presintomático y eventualmente un tratamiento sustitutivo. Así que si bien no tenemos una respuesta clara de qué hacer en este momento respecto de la condición que está dando cuenta de la neuropatía, las perspectivas de que esto cambie en un futuro próximo, como ha ido cambiando en otras enfermedades, es absolutamente real. Y no hablo más, los dejo hasta acá nomás. Muchas gracias. Muchas gracias también a usted, doctor. Vamos a tomar algunas de las preguntas que están acá en el chat y luego de las que también tenemos consolidadas de la gente de la fundación. Dice, hola, tengo 30 años, Héctor Pinto, y fui diagnosticado con CMT hace 2 años por una neuróloga y no me hizo el estudio genético. ¿Es recomendable realizarlo? Según lo mencionado por ella, es probable que corresponda al tipo 2. Yo pienso que es absolutamente recomendable realizar el estudio genético, por dos razones. Una razón es por la que yo les mencionaba inicialmente, porque saber lo que uno tiene siempre es tranquilizador. Y la segunda razón es porque uno tiene una responsabilidad con su descendencia. Y creo que es justo que uno tome decisiones con conocimiento de causa. De modo que la respuesta directa a la pregunta es, de todas maneras, vale la pena. Si el examen costara $10.000, como decía el doctor Bevilacqua, por supuesto que uno lo piensa 10, 20 veces antes, pero en este momento la posibilidad de hacer un estudio genético amplio no va más allá de los $250, $300. Otra pregunta que realiza Marcela de Los Ángeles. Dice, ¿qué tan relevante es el consumo de vitamina C en pacientes con Charcot? Lo mencionó Carmen Rocío, Rocío, ¿no es cierto? Yo lo mencioné. Sí, yo lo mencioné. Mencionó los ensayos clínicos y hay varios ensayos clínicos basados en los mecanismos que subyacen a las neuropatías hereditarias de tipo Charcot-Marie-Tooth y hay algunos que tienen base en estudios en animales, en modelos animales, en donde se les ha introducido la mutación y pareciera tener algún efecto, pero no hay claridad respecto de cuál es de si es que hay alguna terapia útil en este tipo de condiciones, particularmente en lo de la vitamina C. Uno dice, entre hacer y no hacer, con un producto que es bastante inocuo, como es la vitamina C, probablemente sí, pero no hay una base tremendamente sólida para eso. Una pregunta que hace Catherine Vázquez, dice, ¿el síndrome de Charcot genera movimientos involuntarios como el salto de las manos cuando tienes algo en ella? Yo lo mencioné en el fenotipo, en la descripción general del fenotipo del Charcot-Marie. El Charcot-Marie-Tooth es uno de sus rasgos, y particularmente en algunas condiciones de en algunas de las formas genéticas de Charcot-Marie, tiene temblor de acción, se llama, que es este temblor que aparece cuando yo estoy con las manos en una cierta posición. Se asocia a esto y existen formas de tratamiento sintomático que muchas veces ayudan en forma considerable, o sea, es algo que uno puede considerar. Una pregunta personal, doctor. ¿Qué factores son los que provocan la aceleración de esta enfermedad? De forma generalizada, o sea, de que de un momento a otro puedan ocurrir, no sé, que caminas con órtesis y luego tienes que cambiarte de bastón y luego tienes que utilizar silla de ruedas.
¿Qué es lo que sucede? ¿Parte de la alimentación, el sedentarismo? Es una pregunta súper compleja de contestar, porque uno tiene, todos tenemos, como los que estamos aquí participando como expositores y en la audiencia, la experiencia de que tenemos dos exactamente la misma mutación y uno tiene una expresión clínica que es importantemente diferente al del otro. Y probablemente las razones que dan cuenta de la expresión física, es decir, del fenotipo, es la interacción con otros genes. Porque claro, el gen mutado es el mismo, pero uno tiene millones de otros genes aledaños, cercanos o que modifican la acción de un gen X, Y, Z. Es decir, no es lo mismo tener la mutación de la conexina. Voy a poner un ejemplo ridículo, esto es una invención. No es lo mismo tener conexina 1 mutado siendo rubio o teniendo el pelo oscuro. La expresión clínica puede ser diferente. Entonces, la variabilidad es dependiendo del tipo de interacción que hay con el resto de los genes del cuerpo. Pero uno tiende a seguir por un canal. Eso además nos pasa con prácticamente todas las cosas de la vida. Uno sigue una cierta tendencia. Cada vez que uno tiene un cambio muy brusco en su evolución, uno tiene que pensar más que una alteración de la enfermedad genética, en que ha habido alguna otra cosa. O sea, ustedes no sé si conocen la enfermedad miastenia gravis. Seguramente la tienen que haber escuchado, qué sé yo. Los pacientes con miastenia gravis de repente se echan a perder y acuérdense que tiene el sufijo gravis, así que a veces se echan a perder mucho. Y es una enfermedad autoinmune y uno a veces se olvida de que la autoinmunidad ataca no solamente a la unión neuromuscular, sino que a otros sistemas. Y no es infrecuente que un paciente con miastenia se eche a perder de su miastenia, no por la miastenia, sino porque se le agregó un hipotiroidismo, enfermedad o condición tan frecuente en nuestra población. Así que cada vez que uno asiste a un cambio muy brusco en la evolución del cuadro clínico en un paciente que venía razonablemente bien, tiene que pensar en que se está agregando alguna otra patología. Lo conversábamos hace unos días atrás en el laboratorio con el doctor Bevilacqua respecto a la pregunta de si uno tiene neuropatía y diabetes, polineuropatía y diabetes, que es el ejemplo que les ponía yo al comienzo, tienen polineuropatía y diabetes, por el hecho de tener ambas condiciones que son súper frecuentes, ¿qué hago yo? Digo, asumo que es diabético, ciertamente asumo que la neuropatía es diabética cuando he descartado otras condiciones, porque tener diabetes y tener neuropatía es como tener un resfrío y usar lente. No hay una relación causal entre ambas. Buscar alguna causa distinta que esté cambiando el curso de la enfermedad. Hay otra pregunta acá de Marusela, ella es de Italia. El tipo CMT2 con mutación genética en MFN2. Quisiera saber si se puede saltar una generación. La pregunta, no sé si alguien más la quiere contestar para no hacernos dueño de la palabra. Rocío, Carmen Paz o Karin. Yo había comentado algo de la mitofusina 2 antes, que en el fondo el tipo de herencia puede ser distinto para un mismo gen. Entonces puede ser dominante, que en el fondo está presente en todas las generaciones, puede saltarse generaciones también, que eso se manifiesta por esta presentación que es herencia de tipo recesiva,
y que también el espectro de presentación es bien amplio, tal como decía el doctor Campero. A lo mejor ella quiere como más la experiencia de los adultos, pero eso es lo que yo puedo aportar. Sí, Lo yo otro, perdón, concuerdo lo otro que yo quería... con lo que dice Carmen Paso, de que efectivamente en las formas de autosómicas recesivas, claro, puede saltarse entre comillas, van a haber portadores en el intermedio, no es que se salte como si uno simplemente no se expresa en una generación. Karin. Lo otro que yo quería agregar es que no se olviden que hay muchos casos de mutaciones de novo que explican que no existan antecedentes en la familia, ¿ya? Y el primer caso es que el que justamente va a generar en la descendencia y que va a poder ser evidente el patrón autosómico dominante. Y lo otro que quería comentar a propósito de la pregunta anterior al doctor Campero, que nosotros hemos visto deterioros bruscos no solamente en esta, sino que en otras enfermedades neuromusculares asociados al reposo prolongado, ¿ya? Asociados a, por ejemplo, una inmovilización, ¿ya? Sobre todo asimétrica. Ya cuando un niño se tuerce un tobillo, ya tiene un esguince y se le inmoviliza una sola extremidad, a veces con yesos inicialmente bastante apretados, ya se genera una pérdida de masa muscular en esa pierna, se puede comprimir adicionalmente el peroneo, ¿ya? Y eso, al descubrirle, al sacarle el yeso, uno se da cuenta que ha perdido fuerza, ¿ya? Y que se puede haber agregado algún tipo de compromiso en ese nerviecito adicional. Entonces, por eso que hacemos mucho énfasis en evitar las asimetrías, en evitar el reposo prolongado. Y esto en general para todas las enfermedades neuromusculares. A veces vemos Duchenne, ya que pasan una influenza 15 días en cama, ya una influenza fuerte, y después no se pueden parar. ¿Ya? Entonces, de ahí el énfasis de que en estas enfermedades es bueno pasar las enfermedades invalidantes en casa, pero ojalá en pie, ¿ya? Usando los bipedestadores, tratando de mantener la simetría y la masa muscular. Yo Y a puedo todo eso, agregar, sí, dale. perdón, puedo agregar algo respecto a lo que hablaban de la presentación en las familias. Es bien relevante también que muchas veces la presentación puede ser variable en una misma familia con la misma mutación. Y tenemos pacientes que tienen un inicio mucho más precoz que sus padres, por ejemplo, que están afectados, o pueden haber variaciones entre los mismos hermanos. A veces incluso vemos al paciente y nadie en la familia se queja de este problema y efectivamente alguno de los padres está afectado, pero tiene una clínica mucho más leve. Entonces también está eso, la presentación puede ser variable en este grupo de enfermedades de neuropatías hereditarias. Y yo iba a agregar, sobre todo para los adultos, que hay que considerar, aunque pueda sonar un poco ¿cómo decir?, feo el comentario, pero siempre va a haber una tendencia a agravarse la enfermedad conforme avanza la edad. Todos sufrimos de un proceso de envejecimiento que es normal, y que si a ese envejecimiento normal le agregamos una predisposición, una condición como en este caso una neuropatía o cualquier otra enfermedad neuromuscular hereditaria, naturalmente se ve en muchos pacientes que de los 40 años en adelante la enfermedad se empieza a ser mucho más evidente de lo que había sido antes. Incluso Mario y todos tenemos la experiencia de que el paciente recién consulta a esa edad, porque hasta ahí, si bien había tenido alguna dificultad, no le había sido importante y había compensado bien su funcionalidad. A veces nosotros indagamos y vemos que ya había síntomas muy tempranamente, pero esto es súper importante en el concepto de estar enfermo o no. Sí tenía síntomas, pero no eran un impedimento para que yo realice mi vida normal. Y por eso no había consultado. Pero eso entonces, a lo que dijo el doctor Campero, ¿cierto? De los factores epigenéticos respecto de la mutación en sí, la variabilidad que explicaba la doctora Crotés, los factores, buscar causas adicionales, como decía la doctora Knestoven, un resfriado en un paciente
que tiene una de estas condiciones no se comporta igual que un resfriado en un paciente que no la tiene, y finalmente los fenómenos naturales que todos sufrimos, en este caso el envejecimiento, van a ser factores que van a sumarse a la dificultad que tiene la enfermedad de base, ¿cierto? Cada paciente es un mundo distinto y hay que ir viéndolo individualmente y ver e investigar qué factores puedan estar contribuyendo a ese deterioro en un punto determinado. Sí, si me permiten solo agregar que desde el punto de vista nuestro, si hay algo que tratamos de enfatizar a los papás, es que ellos aprendan ya todos los cuidados de manejo que tienen que seguir estos pacientes. No porque no sea importante el rol de los rehabilitadores, ya kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, sino que especialmente en nuestro medio se hace muy difícil mantener un tratamiento kinésico durante 10 o 20 o 30 años. ¿Ya? Y de ahí a que es importante que los papás aprendan que todo este tipo de medidas, incluso hacer los ejercicios con los niños, ¿ya? Y tratar de hacer el máximo posible de los ejercicios más eficientes, porque tampoco podemos pretender que los papás estén haciendo 2 horas de ejercicio con los niños cada día, si tienen que trabajar, etcétera, ¿ya? Sino que los ejercicios más eficientes que contribuyan a mantener la fuerza, a mantener los rangos articulares y a mantener el trofismo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creemos que el enseñar a los papás, ¿ya? Todo este tipo de medidas sí es algo que puede impactar favorablemente en la evolución de estos pacientes, ¿ya? También los equipos kinésicos o que a veces se reúnen en equipo una vez al año, ya kinesiólogos, neurólogos, eso también es un aporte, ya es un aporte porque hay distintas miradas que contribuyen al mejor manejo, ya, y todos sabemos los que tenemos hijos, ya que agradecemos ya cuando haya una mirada de más personas, de más cabezas pensando en ellos, porque a veces a pocos ya se les pasan algunos detalles que son importantes. Perfecto, vamos, muchas gracias. Vamos a continuar con las preguntas que teníamos anteriores de al conversatorio, con una pregunta de Cecilia Miranda. ¿Hay algún punto en el que pare el desarrollo y deje de heredar la enfermedad? Doctor, está en silencio. Sí, estoy silenciado, estaba pensando, por eso. Eh, las condiciones genéticas se van a seguir transmitiendo, ya sea en la forma de enfermedades autosómicas enfermedades autosómicas dominantes, en donde se va a expresar en el fenotipo, o en enfermedades o en condiciones recesivas, en donde uno solamente es portador y hay portadores en la familia. Fíjense que yo me estaba ahora tratando de, para contestar la pregunta, de acordarme de una situación que es bien curiosa. No sé si han escuchado ustedes, hay una condición que ahora que se utilizan tanto los remedios para bajar el colesterol. Cada vez se toman más remedios para bajar el colesterol. Y en algunas personas se produce una elevación de una enzima del músculo que se llama creatinquinasa. Es que muchos de ustedes deben estar familiarizados con ella. Y la creatinquinasa a veces ocurre sin tomar estatinas, sin tomar remedios para reducir el colesterol. Y cada vez nos enfrentamos más a esta situación en donde hay uno lo estudia genéticamente y aparece una mutación de significado incierto, es decir, no se sabe si es patogénica o no, que uno sabe que produce en su forma recesiva, uno sabe que produce una cierta enfermedad muscular, pero que en forma aislada, o sea, siendo solo portador, no pareciera producirse absolutamente ninguna condición. O sea, la condición de portador, en más de alguna oportunidad, depende con el ojo que los miremos, en realidad no son solo portadores, sino que tienen alguna pequeña manifestación subclínica que la vamos a encontrar con algunos exámenes. Para contestar directamente la pregunta, los genes es imposible sacárselos
de enzimas. Llevamos cientos de miles de años modificándolos, transmitiendo los que se transmiten mejor, seleccionándolos, pero no vamos a dejar de tener descendencia sin nuestros genes. Si estoy equivocado, no soy genetista para nada. No, yo agregaría a eso, no sé si respondería mejor la pregunta de quién la hizo, que dado a que estas enfermedades tienen estos patrones de herencia, puede pasar en una familia que de un papá o una mamá que tenga una forma dominante, es decir, que uno de los dos progenitores es portador de la mutación, y que por la misma chance que la genética tiene en cada embarazo, puede ser que los hijos de esos padres tengan la fortuna de no heredar el rasgo genético, y en esa familia en particular, no es que la enfermedad a nivel conjunto desaparezca de los humanos, pero en esa familia en particular puede ser que se corte la herencia y ya esa familia no tenga más el riesgo de heredar ese rasgo, y eso es más, se da más todavía en las formas recesivas, en donde los dos papás tienen que estar afectados para que la descendencia manifieste la enfermedad. Como bien explicaba el doctor Campero, puede ser que los pacientes sigan siendo portadores, es decir, que el rasgo esté dando vueltas en la familia, pero que nunca más se manifieste en la descendencia, dado a que no se juntan las dos mutaciones que producen la afección. Con el correr de las generaciones, puede pasar entonces que en una familia determinada el rasgo genético que produce la enfermedad se desaparezca. Y bueno, pero eso es una cuestión de chance, no tenemos hoy por hoy la forma de eliminar esa posibilidad. Comentario adicional, en algunos países donde se puede hacer el diagnóstico prenatal de enfermedades genéticas, y se puede o está legislada el aborto, por ejemplo, existen situaciones donde los papás, si detectan alguna enfermedad de cierta gravedad, que no es en particular las que estamos hablando hoy, pueden tomar la decisión de simplemente interrumpir ese embarazo y de esa manera eliminar la posibilidad de que el bebé que ellos están concibiendo lleve la enfermedad. Pero ustedes se dan cuenta que eso involucra un tema de discusión valórica y ética mucho más allá, pero grosso modo son esas las posibilidades. Sí, puede que se interrumpa en algunos casos. Solo para agregar un pequeño comentario respecto de cada familia en particular, cuando hay algún afectado en la familia y son padres jóvenes y quieren seguir teniendo descendencia, obviamente ahí también es súper importante hacer, ya sea tener esa conversación con su grupo tratante o con un genetista, ¿no es cierto?, para ver cuál es el riesgo particular de esa familia de presentar nuevos casos en el caso de querer nuevos embarazos. Y yo creo que es importante solicitarlo, y eso está disponible en los servicios públicos y también en los servicios privados, o sea, en el sentido de que uno puede pedir que del hospital lo deriven si es que su equipo no puede hacer esa asesoría genética para tener más claro y más aterrizado, digamos, a la condición del paciente en particular que lo pregunta. Y en ese sentido yo reforzaría un poco la idea de los estudios de segregación, esto que hacemos que cuando identificamos la alteración genética en el paciente, estudiamos a los padres, en el caso de nosotros que trabajamos con niños, tenemos a padres que están presentes en las atenciones. Entonces es fundamental para poder tener la asesoría genética o entregar un asesoramiento genético, tener el estudio genético disponible en los padres, que muchas veces es de un muy bajo costo en estos laboratorios en los cuales se realizan los estudios genéticos. Perfecto. La última pregunta que tendría acá sería de Catalina Norambuena, donde pregunta, ¿hay algún tipo de alimento no recomendable consumir para el síndrome de Charcot-Marie-Tooth? En el caso de lo que yo les comenté de Charcot-Marie-Tooth, la verdad es que no hay nada que esté contraindicado.
pero lo que sí es un poco está dentro de las medidas generales, es ideal evitar el sobrepeso, o sea, tener una dieta que sea más o menos balanceada con el objetivo de evitar el sobrepeso, porque el sobrepeso disminuye la funcionalidad al generar una carga más y por lo tanto en ese sentido puede haber un deterioro desde el punto de vista de lo motor. ¿Ya? Así que se sugiere que sea una alimentación balanceada y que evite el aumento de peso. Y a eso agrego, consideren, sobre todo los adultos, el sobrepeso excesivo, que puede ser además provocado por el sedentarismo que la enfermedad impone, conlleva un riesgo altísimo, por ejemplo, de desarrollar diabetes, que como explicaba el doctor Campero, diabetes es una enfermedad muy común e impacta muy fuertemente sobre el funcionamiento del nervio. Entonces, tener una neuropatía hereditaria y a eso agregarle un factor como una diabetes es claramente determinante en la evolución de la enfermedad. Y eso parte de la dieta, fundamentalmente. Finalmente, esta pregunta está abierta a todos. ¿Qué consejos nos darían ustedes en estos tiempos de pandemia? Ya que, bueno, todos saben que estamos encerrados ya hace varios meses, ha sido bien complejo con el tema de la movilidad. ¿Qué nos recomendarían ustedes a las personas que componen la Fundación de Charco? Bueno, si me permiten partir, porque yo creo que todos quisiéramos darles algunos consejos, yo diría que mantenerse activos, mantenerse de pie, incluso cuando estén sentados, mantener las piernas, las rodillas estiradas, ¿ya? Para asegurarse que no pierdan masa muscular del cuádriceps, que es uno de los músculos que pierde más fácilmente masa muscular. Tratar de seguir haciendo por lo menos una rutina de otros músculos que parecen alejados a los más afectados, pero que son los glúteos y la musculatura abdominal, ¿ya? Y para eso tener incorporado la rutina de abdominales y sentadillas diarias. Y yo diría que desde el punto de vista anímico, tratar de mantener distintas actividades que pueden hacer incluso de pie, para mantener no solamente la masa muscular, ¿ya? Sino también la interacción con sus hijos, ¿ya? Se han dejado de lado los juegos de mesa o los juegos participativos de madre e hijo, ¿ya? Y creo que esa es una buena instancia, no solamente para mantener el cuerpo activo, sino que también la mente y el espíritu. Eso. Hola. Un par de cositas, muy bueno lo que dijo la doctora Karin con respecto a tener cuidado con estos pacientes, ya que preservan la parte proximal y su mayor problema es distal, y los ejercicios. Y ahí el doctor Bevilacqua habló de sobrepeso. Hemos tenido pacientes que han fortalecido al punto de desarrollar masa muscular importante en los niveles proximales y nada a nivel distal, y al final tienen más peso. Entonces, estos pacientes desde la kinesioterapia, más que nada es ayudarlos en lo funcional. La valva en el momento justo, la cirugía en el momento justo, como dijo, no me acuerdo si fue cuál de las doctoras, y claro, es para largo tiempo. Cuando lo vemos ya de grandes, a veces nos pasa lo que dijo el doctor. Todos, cuando envejecemos, agregamos cosas y sobre todo agregamos kilos. Y eso va funcionalmente en contra nuestro, que nos pasa a todos en la vida diaria, ¿no? Y en esta cuarentena más. Así que es bueno mantener una rutina que se pueda mantener, nunca exigirse más de lo debido. Y en general les pedimos que no hagan tanto peso porque pueden hacer resistencia con las partes proximales, pero no les sirve, ya que descompensarían más también. Entonces, nunca más de la fuerza muscular que necesitarían. Y eso requiere de la evaluación constante, como dijo la doctora Karin, cuando se reúnen los equipos una vez al año para corregir qué está haciendo el paciente, ya que los pacientes se entusiasman a veces y se pueden lastimar. Así que, y sí, los juegos de mesa están muy buenos, sobre todo en esta cuarentena que nos une, pero también a veces nos complica por estar tanto juntos, ¿no? Yo tengo una recomendación basado en la experiencia
en la experiencia de los últimos 3, 4 meses, nos ha tocado ver una serie de pacientes con caída del pie, un lateral, y que es un foot drop, que vamos a tener una tremenda presentación la próxima semana en el grupo que conformamos de electrodiagnóstico, una presentación así también en Zoom. Y esta caída del antepié se produce porque el nervio que hace que se levante la punta del pie, que es el nervio peroneo, se aprieta entre una rodilla y la otra, por estar con las piernas cruzadas. Y me tocó ver el jueves, recién pasado, un paciente que lo único que hace es teletrabajo, igual como estamos nosotros acá, con las piernas cruzadas, y tiene una HNPP. Él no sabía que tenía una HNPP, una neuropatía con tendencia a la parálisis por presión, con un pie cabo, que dijo, esto lo tengo porque mi familia lo tiene, y tiene una caída del antepié. Así que mi recomendación para todos, no solamente para los que tengan algún antecedente familiar de charcomeritud, en cualquiera de sus formas, para todos, es que cuando estemos sentados no crucen las piernas. Por lo menos durante la cuarentena, después se podrá. Yo solo agregar dentro del mismo comentario de las posturas y de los pies, es que como cosa así súper práctica, que estando en la casa no usen pantuflas, usen zapatos, CMT, porque claramente que eso favorece las contracturas. O sea, aquí algo que pudiera aumentar, digamos, puede ser las contracturas si no hay suficiente ejercicio de elongación y si la postura del pie no es la adecuada. Y a mí me gustaría agregar lo de, recuerden que la inmovilización que tenemos, que puede existir naturalmente por la enfermedad, pero también al estar en espacios más restringidos y limitados en las salidas, en las caminatas, etcétera, pueden empeorar, o sea, pueden deteriorar el trofismo óseo. Entonces recuerden que es necesario exponerse al sol. Si es que están con vitamina D, tomar vitamina D, si no, acceder a la ingesta y a la medición de los niveles de vitamina D para, con un adecuado consumo de calcio o suplementación de calcio, porque eso puede ser algo que se puede deteriorar en estos tiempos de pandemia con menos movilización. Y exponerse al sol. Hay una pregunta aquí en el chat de no estoy seguro quién, que plantea la concurrencia de neuralgia del trigémino. Creo que estaremos todos de acuerdo que no podemos ser absolutos en, digamos, negar que una neuralgia trigeminal pudiera darse en un paciente con una de estas enfermedades hereditarias, pero conceptualmente son condiciones que van por carriles distintos. Neuralgia trigeminal no es una presentación. Yo no sé si alguien ha tenido algún paciente con neuralgia del trigémino y alguna forma de neuropatía hereditaria. Es una condición que tiene otros mecanismos, entre paréntesis, bastante mal entendidos también, ¿no? Pero no sería una cosa que se relacione en particular con neuropatía hereditaria. Y no sé si alguien, me metí yo acá, como siempre, no sé si alguien quiera contestarlo de otra forma. No, la misma consulta le quiero hacer al doctor Mario Campero. Quedaron algunas preguntas ahí sin responder del grupo, si se las podemos enviar por chat, para que usted las pueda responder. Muchas gracias. Sí, cópienlas incluso a todo el equipo, con gusto, digamos, estamos siempre a disposición para responder. Muchas gracias. Y a José Corderi también, si quiere. Esto es argentino, realmente. Igor. Bueno, yo creo que, bueno, se alargó bastante, pero creo que fue muy interesante. Es un tema que merecía tener esta extensión en el tiempo. Siempre van a quedar dudas, siempre van a quedar algunas respuestas sin contestar durante el chat. Esperamos tener las respuestas más adelante.
en el Face de la Fundación Charcot. Yo quería agradecer muchísimo a las doctoras Karin, Carmen y Rocío, al doctor Mario también. Este tipo de charlas sirven mucho para la educación y la concientización de este tipo de enfermedades que no son tan conocidas. Entonces, el intercambio de experiencia entre pacientes y los profesionales se hace muy necesario. Entonces, por eso yo quería agradecer muchísimo esta instancia, al doctor Bevilacqua. Bueno, siempre está ahí apoyándonos en este tipo de actividades, al licenciado Corderi por poder conectarse también y cooperar con esta charla. No sé, Marcela, ¿tú quieres algunas palabras? Oye, también, feliz como siempre. Se ven muy lindos todas y todos, yo les dije ahí en el chat porque es súper rico ver que profesionales se unan acá, que de alguna manera los podamos dar, ¿no es cierto?, un abrazo virtual y agradecerles siempre y dejarlos invitados para las últimas charlas con Igor, ¿no es cierto?, y con FAME, FELCH, Charcot, PENPOF y nosotros como Fundación ADN. Se me olvidó alguien, Timus, por supuesto, con mi amigo Igor. Y bueno, pensar de que vamos a terminar este ciclo de charlas neuromusculares más conocidas, ¿no es cierto?, porque fueron las más conocidas, porque hay muchas, y terminamos con cintura, Igor. Miotónica. ¿Cintura? Distrofia miotónica. No, el doctor Nicolás Earl va a hacer una presentación, no estoy seguro si va a ser el sábado que viene igualmente. Sábado que viene. Está nuestro curso de electrodiagnóstico, así lo llamamos, coordinado por el doctor Campero, donde vamos a tener el privilegio de escuchar de nuevo, creo que a la doctora Cortés y a otros colegas especialistas, incluso del extranjero. Y entonces la charla de distrofia miotónica, entiendo, se va a hacer en la tarde, ¿verdad? En la tarde. Entiendo, sí, en la tarde. Es importante la difusión. Distrofia miotónica, igual que distrofia facioscapulohumeral, si bien son también enfermedades raras, son entre las raras las más frecuentes, y como bien decía Mario más temprano, es deseable que todos los médicos, no importa que sean hiperespecialistas, todos deberíamos conocer estas condiciones porque los pacientes a veces consultan de manera inesperada por alguna complicación, un esguince de tobillo, y van a parar a un especialista distinto, y a veces, ustedes lo saben mejor que nadie, el derrotero que siguen hasta llegar al diagnóstico correcto es inaceptablemente largo y traumático y caro. Y en ese sentido creo que las distrofias miotónicas, sobre todo la tipo 1 o enfermedad de Steiner, es una de las enfermedades tremendamente frecuentes que afecta a todos los órganos del sistema, así que es importante que ojalá tengamos una gran audiencia. Yo estoy seguro que hay muchos más pacientes de los que nosotros nos toca ver. Sí, la próxima semana tenemos que cerrar este ciclo como corresponde, porque fue muy bueno con todas las asociaciones, así es que esperemos que ustedes también puedan estar, ¿ya? Por mi parte me despido. Muchas gracias a los expositores. Y a nombre de la Fundación también darle las gracias a todos, a los organizadores y también a los médicos que expusieron. Para nosotros ha sido una tremenda oportunidad. Agradecerle también a las personas que están conectadas a otros países, de Perú, de Italia, de México. Yo participo en un grupo de gente que tiene Charcot en Latinoamérica, así que también agradecerle a ellos, a las personas de la Fundación, y de verdad ha sido una tremenda oportunidad para nosotros, se los agradezco infinitamente. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao, gracias a todos. Chao.